Para las 11:30, ya nos va a exponer como presidente de técnicos y profesionales de la capital de la República Mexicana del Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que este es un espacio plural, diversificado, heterogéneo, abierto a todo mundo, que sí lo caracteriza y nos homogeneiza la búsqueda de un México más justo, más próspero y equitativo. Vamos a darle la palabra para que nos trate algunos aspectos del ciclo de los grandes temas y retos de la Ciudad de México, de la capital de la República Mexicana. Bienvenido otra vez, Gracias. Don Cravioto. Me paro aquí y adelante, adelante. Bien, buenos días a todos nuevamente a la mesa. Gracias a Román que me invitó y buenos días, tardes, noches, como lo dice Román. Cultural a todas las gentes que del nos pueblo. están viendo a través. Luego entonces, ¿no sería la cuestión que lo que falta en México, si tú dices abundante mejoramiento, no empeoramiento social y cultural del pueblo? Es el otro tema pendiente. Tenemos los dos grandes temas pendientes a nivel nacional, son el modelo económico, que hay que revisarlo ya, mañana, y el otro es el asunto de la reforma política. La Constitución en México y también hay que decirlo con todas sus letras, es letra muerta. Si ustedes revisan uno a uno cada uno de los artículos de la Constitución y hacen un cuadro, verán que no se cumple prácticamente ninguno. O sea, ninguno de los artículos está cumpliendo. La Constitución es muerta. Ahí vendría otra pregunta y me adelanto. Entonces, ¿hay que hacer otra Constitución? No. Hay que hacer, no hay que hacer otra Constitución. Hay que hacer los cambios en la operación del sistema para que se aplique que se cumpla la Constitución. Y un asunto que lo dejo en la mesa y que sería el debate de toda una mesa, un asunto que se quedó en la mesa en esta oportunidad y que lo vamos a retomar después de julio, es el asunto de los gobiernos de coalición, no coaliciones electoreras. Esas no sirven para sirven. El mayoritario tiene que, deberíamos tener un diputado por ser sociedad civil organizada o un senador por ser organizado. Estos gobiernos hay que hacer esos acuerdos de coalición y ese es el futuro. Si ustedes ven los gobiernos de coalición que hay ahorita en el mundo y ven sus índices de desarrollo, hay una correlación. Brasil tiene gobiernos de coalición y tiene tasas de crecimiento impactantes. Alemania tiene gobiernos de coalición y prácticamente la señora Merkel, perdón si digo algo ya para es que autoridad, y ahí ustedes checan donde hay gobiernos, esos gobiernos de coalición en sus países hay tasas de desarrollo, de crecimiento del 6, del 7 y del 8%. ¿Por qué? Porque los gobiernos de coalición toman en cuenta a todos y las minorías están representadas y los gobiernos no son de una camarilla amarilla o de una camarilla tricolor o de una camarilla blanquiazul. Los gobiernos son gobiernos de la gente y participan todos. Entonces, ese es otro tema. Habría dos temas que yo invitaría a que Román convocara a dos temas. Uno es el modelo y otra reforma que tenemos adelante bajo el esquema de gobiernos de coalición. Ahora sí, ya ahí le dejo porque tienen que hablar ellos y yo me tengo que ir. A ver, perdón, antes va Marcela. Sí, importante su opinión. Gracias. En el asunto de Mexicana de Aviación, ya por todos sabido, aunque ignorado, porque realmente nos han ignorado todos los que les afecta a más de 200,000 personas. 8,000 empleados en directo y 200,000 en indirectos. Y no nos hacen caso, estamos viviendo un atropello totalmente a nuestros derechos como trabajadores. Y se nos ha ignorado totalmente, o sea, porque cuando se les dice esos derechos, sin embargo, no se nos respetan de ninguna forma, y el gobierno y todos los partidos, bueno, excepto puedo decir que el PRD en el lugar de Mario Di Costanzo, que ha estado apoyando, pero los demás no hemos escuchado que levanten la mano y digan qué pasa o por qué se nos está ignorando, y así a mí me gustaría saber su opinión. Ese es otro tema, el asunto de las comunicaciones en México es otro tema.
El problema, y ya aquí este es un foro para decir las cosas como son. Como son. El problema de las comunicaciones en México es que es un sector que está absolutamente lleno de intereses. Y ahí los intereses cupulares y los intereses de los grupos son los que a veces no permiten el sano desarrollo de las comunicaciones. En la cuestión de la aerolínea, del sistema, ya en lo que es el monopólico en algunas rutas, y el otro abrir, o sea, continuar con el modelo, abrir para que las empresas extranjeras puedan operar prácticamente libremente en México. Ese es lo que yo creo que hacia dónde se va. Uno, el lograr alguna empresa única en México que logre el monopolio y la representación de los intereses de unos cuantos. Y dos, el asunto de cielos abiertos que bien dijo Marcela, que yo creo que para allá va. Eso es profundizar más en el modelo económico del 82, es abrir aún más y más la economía. Y ahí pues hay esquemas que no entienden nuestros gobernantes extranjeras economistas ya trabajan globalizados, es una de las zonas más globalizadas. Hay grupos de trabajo que el director está en México, pero su equipo de trabajo está en India y sus desarrolladores de software están en China y sus comercializadores y su call center, cuando les hablan a sus casas de que compre usted tal producto de mexicano, están en Argentina, están hablando desde allá. Entonces abren a la competencia de manera tan salvaje. Pues, ¿qué hacer? Que no estamos en condiciones profesionistas y líneas aéreas sobre esta problemática. ¿Quién quiere entrar de una vez? A mí me gustaría. Marcela, le abundas al respecto, ¿verdad? Modelo. Sí. Adelante. Bueno, pues nosotros esto inicia desde que Mexicana pertenecía a la controladora junto con Aeroméxico, Cintra. O sea, ya venía una historia donde pertenecían al gobierno, es decir, sabía que los pasivos laborales eran muy altos, entonces empezaron primero pidiendo a los sindicatos que ayudaran con los pasivos laborales. En este caso, las jubilaciones de los trabajadores, y en ese tiempo se hizo una modificación a las jubilaciones para que no fuera tan agravante el problema de las jubilaciones y pensiones. De ahí se da la venta, le dan las visitas y casualmente la obtiene el señor Gastón Azcárraga, que vale la pena decir, en ese tiempo la gana porque, bueno, el representante del hombre de negocios que apoyó con la transición foxista y luego calderonista, pues fue como un pago de favores a lo que se le regaló Mexicana en $165 millones, de los cuales cuando recibe la empresa, a lo que jamás el gobierno como el día de hoy está escudriñando, ni le preguntó a Gastón Azcárraga, oiga, ¿dónde está el plan de negocios que tanto les pregunta a tantos inversionistas que han querido ahora comprar la empresa? No se vio ni les empezó a desmantelar la empresa, empezó a pedir los contratos colectivos, otra vez, nuevamente se nos pidió que reformáramos todo para que prácticamente la empresa le saliera regalada. Después de ahí, el señor empieza pues a pedir préstamos, a endeudar a la empresa, a hacer no, como vimos, nunca tuvo un plan de negocios y se le ocurre como final abrir las rutas a Europa. Lo de las rutas a Europa, que es lo que en varias mesas se platicó, fue un gran error, puesto que Mexicana de Aviación no estaba
todavía en posibilidades de abrir rutas a Europa y todavía más a la empresa. Ahí vino un declive que no, hasta que se dio el problema con Bancomext, donde pedían más dinero para seguir operando la empresa y se les negó el préstamo. Después de ahí nos viene una quiebra, bueno, no una quiebra, pero sí el anuncio de la quiebra de Mexicana y el concurso mercantil. Eso fue el último, como todos lo saben, el último vuelo de Mexicana de Aviación en 29 de agosto, 29 de agosto, el 28 de agosto, y de ahí hemos vivido a la espera de que se compre de cacho, que no es no tenemos nada, no tenemos dinero. Muchos compañeros que tenían, en nuestros casos, los jubilados, los compañeros próximos a jubilarse, que teníamos ya toda una vida trabajando y viviendo de la aviación, estamos a la indefensión. Aquí en México, nuestras garantías individuales y nuestros derechos no tienen validez. No estamos a la indefensión. Cualquiera puede pasar sobre nuestras garantías individuales. Nadie ha levantado la mano. No hemos visto realmente un apoyo hacia nosotros como trabajadores. Es triste y lamentable lo que le pasó al capitán Perfecto Cruz, el secretario general de ASPA, que tenga que llegar a esos extremos para llamar la atención de los medios, porque se nos ha ignorado totalmente. O sea, no existimos. Carlos Prieto también, ¿no? Exactamente, no existimos para nadie. O sea, ya las rutas las cubrieron los demás, ya hicieron su agosto, las tarifas aéreas subieron mucho. Gracias a que nuestra empresa, y lo digo con la camiseta puesta, Mexicana de Aviación, 95 años, una de las mejores líneas de Latinoamérica, sin más, la cerraron. Creo que fue la primera, ¿no? La primera. Si la primera siempre será la primera. Y que es la que hizo internacional al aeropuerto de Los Ángeles, ¿no? Exactamente. O sea, toda una historia, toda una institución. Los empleados, todos somos Mexicana. Mexicana no era el dueño, no era las instalaciones, no son los aviones. Somos los empleados. Claro. Los empleados somos los que la hemos sacado adelante. Varias veces estuvo al punto de la quiebra y varias veces los empleados dimos de nuestro tiempo, de nuestra casa, de todo lo que teníamos para que esta empresa saliera a flote. Y el día de hoy seguimos luchando y seguimos pugnando por lo mismo, seguimos gritando, seguimos que nos oigan, que estamos en empatía con México, y porque no es justo que ahora nada más una sola línea o tres se lleven el pastel y no se reparta, y además sale más caro para todos los pasajeros comprar un Mexicana nada más. Vuelvo a decir lo mismo, por compadrazgo, por favores, por lo que sea. El mismo en su momento Orcasitas lo dijo: aquí nada más va a haber una línea de bandera y es Aeroméxico. ¿Y por qué a costa de los trabajadores, de la gente? Tienen que despojarnos de nuestros derechos, para poder vivir del dinero, de todo lo que teníamos, sin más. O sea, pisarnos así, sin importarles, escucha, nota que quieren, nos maltratan porque ya o es una y no hay más. Entonces, yo no le vengo tampoco a tirar a la otra línea aérea o a otras líneas aéreas, porque también de ahí viven muchos trabajadores. Lo que aquí yo pido es que se nos tome en cuenta a todos, porque el sol sale para todos. Y si hay más competencia, hay demanda, hay oferta.
y hay oferta de boletos, y hay oferta de tarifas y no se va a subir hasta un 75%. Entonces, el gobierno se está ignorando, nos está boicoteando. No puede ser posible que a punto de comprar, de capitalizar la aerolínea, siempre pasa algo. O sea, ¿qué pasa? O intimidan a los inversionistas, intimidan que apoyan, no definitivo panista, que es el que nos está ignorando totalmente, y de ahí el asunto de saber por qué a punto de capitalizar la empresa siempre se viene abajo todo. ¿Qué es lo que pasa al final? No nos explicamos, ya a punto ya con Transfinero y al señor Batimir y le puesto a qué presume el gobierno panista que se han creado cuantos empleos y que siguen, que la economía está mejor. Por favor, ¿a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar con sus discursos baratos? Es mentira, no existe interés porque nosotros, y como lo dicen, si viene el señor Cravioto a hablar de la pobreza, oigan, pues nos sumamos los 8,000 trabajadores de Mexicana, que ahorita no tenemos de qué vivir, más aparte los empleos indirectos que se cerraron. Entonces, ¿dónde está la coherencia del gobierno? ¿Dónde está o por qué no dejan que Mexicana vuelva, que resurja y que, bueno, que nos den oportunidad también a nosotros? ¿Por qué nada más una sola aerolínea o dos o tres? ¿Por qué? El esfuerzo, compañera Marcela, ahora sí lo dije bien. Sí, nieto de Imagínate tantos. Porque precisamente en el año que se celebraba el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, se hace tal despliegue y alarde de injusticia, ¿no? De abuso de poder y de ambición desmedida, juntas en contubernio. Como acaba de decir, no importa qué tan grande sea esa maquinaria. Para acá, Rosita, por favor. Perfecto. Tenga mayor cobertura, si quieres. Gracias. No importa qué tan grande sea esa maquinaria de injusticia y de poder frente a como Goliat, ¿no? Que es un gigante, y nosotros los trabajadores pequeños. Pequeños, no. Lo que nos hace crecer es el espíritu para defender la injusticia. Esta gran injusticia a la que nos quieren someter, y no nos vamos a dejar. ¿Por qué? Porque no solo somos los trabajadores. Es un país, es una aerolínea emblemática que tenía casi como la revolución, un centenario. ¿Un centenario de qué? De lucha y de trabajo, que se había visto fructificado ¿en qué? En un cuerno de la abundancia, definitivamente, porque era el ganar a los trabajadores y el ganar a los empresarios. Era pequeñita, fue creciendo y se hizo. Era una plantita que se regó con los ingredientes que se necesitaban, trabajo y buena dirección. ¿Y qué hizo? Creció como un roble. ¿Y qué pasó? No solo cobijó a sus trabajadores, no, al país. ¿Por qué? Porque aparte de darle un gran servicio, permitía que ya no fuera un círculo muy cerrado el que tenía acceso a conocer ese medio, ese medio de transporte tan maravilloso. No, lo hizo grande para que cualquier persona accesara a ese nivel y lo conociera.
Entonces, esa es la gran injusticia, no solo que se cometió con los trabajadores al querer desaparecer de un plumazo una empresa de casi un siglo de antigüedad, de esfuerzo y de trabajo. Eso es lo que yo vengo a declarar aquí, que dejó en la indefensión a un país, que era lo que producía, no solo en nuestro país, en los países que Mexicana llegaba, habría fuentes de trabajo, pero no un trabajo mal pagado, no, un trabajo muy bien pagado. ¿Por qué? Porque es un negocio que da para que el empresario gane y los trabajadores ganen. Pienso la importancia que tuvo las declaraciones de Henry Ford cuando empezaba su empresa, su gran empresa, que todos los empresarios de ese país se indignaron y le preguntaron: oye, ¿cómo es posible que les pagues esos sueldazos a tus trabajadores? ¿Por qué les pagas esos sueldos a tus trabajadores? Y él tranquilamente y sencillamente les dijo: porque necesito que alguien compre mis coches. Entonces, ¿cómo es posible que ahora a esta situación de independencia a los pobres? No podemos permitir que esa voracidad de políticos y de empresarios quieran retroceder al país. Ya no solo al tiempo de la revolución, ¿no? Ahora al tiempo de cuando tuvieron que luchar por la independencia de los países. Eso es lo que quiero como ciudadana, no solo como trabajadora jubilada de Mexicana de Aviación, sino como ciudadana de este país, que por favor tenemos derechos, lo han dicho mucho, no necesitamos otra constitución, no necesitamos otra revolución, lo único que necesitamos es saber exigir y entender que así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, y que no importa a qué niveles lleguen nuestros políticos y a qué les tienen ellos para que tengan el cumplimiento a esa maravillosa Constitución que es la que nos cobija a todos los ciudadanos. Y no como nos decían, aquí es esta colonia, puede ser la fantasía a la que aspiramos, no. Esta colonia puede ser nuestra, a otros países donde Mexicana llegaba, ¿qué nivel de cobijo les daba a sus empleados? Y siendo una empresa mexicana. Entonces, eso no lo podemos permitir que desaparezca así de un plumazo, porque por ambición desmedida o por abuso de poder. Por favor, luchemos así pequeñitos, sí, pero somos muchos. Sí. Claro. Entonces no somos pequeñitos contra los empresarios de grandes capitales o los políticos de altos niveles, como es hasta una presidencia de la República. Luchemos, somos más nosotros. Y tenemos una gran guía y una gran dirección, que es nuestra Constitución. Por favor, aprendamos. ¿Algún otro comentario, Rosita? Nada más de eso, que por favor aprendamos nuestra Constitución para poder saber realmente qué es lo que necesitamos hacer para que se cumpla. Muchas gracias. Aquí en el caso concreto estamos exigiendo que se cumpla con la Constitución mexicana e invitando y convocando a todo mundo, ciudadanos en general, campesinos, obreros, profesionistas, técnicos, empresarios, todo mundo, independientemente de su partido político, de su posición económica y social o religiosa, a sumarse
a solidarizarse, al a apoyar esfuerzo. esta lucha de mexicanos Sí. en una situación tremenda de injusticia y de arbitrariedad, ¿verdad? Sí, porque Entonces, Exactamente. hoy somos nosotros y después mañana. sigue? ¿Quién Sí, sigue? porque así es, o sea, y lo hemos visto en estos últimos años. Estamos viendo, ay, los compañeros de aquí, los compañeros de acá, ya tronó, ya quebró, ya los despidieron, ya, y no hacemos nada, y no empatizamos con los demás, no les decimos, compañeros, te entiendo porque estás pasando por un mal momento hasta que no lo vives, ¿no? Y dices, bueno, le pasa al de enfrente, a mí yo estoy bien. No es cierto, nadie está exento de vivirlo, nadie. No puede ser posible que en el país, en México, haya tantos millones de pobres y existe el más rico del mundo aquí. O sea, no puede ser que el narcotráfico, también uno de sus dirigentes del narcotráfico está en la revista Forbes porque es de los más millonarios del mundo. O sea, qué increíble. México es un país contrastante en todo sentido, pero nosotros, Pero los qué que vivimos pérdida de aquí, valores, Marce. totalmente, ¿Cómo es totalmente. posible que un narcotraficante se está haciendo alarde de la gran fortuna que tiene? Pero esto es a nivel mundial. Qué pérdida de valores. Y Entonces, que lo tomen en cuenta, no es que le además. pase al vecino, nos está pasando a nosotros. todos. Entonces, por favor, despertémonos, organicémonos, porque de que estamos luchando. Autoridades, despierten, ¿no? Se mandan solas. No. Gracias, Rosita. Bien, y es africana, ¿no? Porque aparentemente están buscando ayudarla y de repente sale que no sucede, ¿no? O sea, yo creo que aquí el gobierno tiene que demostrar que quiere verdaderamente resolverlo. Es cómo sí resolverlo, porque aparentemente hasta ahora lo que ha puesto es el cómo no resolverlo. ¿Sí? La voluntad Sí. no existe. Entonces creo que si lo Parecer a 8.600 trabajadores activos y jubilados. y además está en un ¿Y qué va a hacer con esas más de 200.000 personas que dependen de esos 8.000? Exactamente. Es que ese es el punto. Si esa fuera la opción de Ciudad Mexicana, estaría buscando las opciones de cómo rescatar a esos trabajadores. Exacto. Pero como juega con el doble mensaje, mata una cosa y no resuelve la otra. ¿Sí? O sea, si realmente ellos en su concepto de modelo es desaparecer mexicana, ok, vamos a ponernos a trabajar en qué vamos a hacer con esos 6.000 trabajadores. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Sí? Pero no, es así como que no estoy dejando observar. Piedras. Totalmente. Déjenla vivir. Ya está mal. ¿Sí? Exacto. Déjenla vivir. Desde Es una competencia. desde ese punto de vista Así es, liberal, ¿eh? así es. ¿Sí? Entonces, como que el juego del gobierno de mensajes que encontrados es lo que está llevando a muchas malas soluciones. Desconcertante, increíble, inadmisible, censurable. Así es. Y subestimando la inteligencia de todos los ciudadanos. Sí. Yo Sí, creo que porque el punto además es ese. eso es lo que creen, ¿no? El Que mensaje es nosotros claro, Que, no, que coherente engañan, con sus que acciones. engañan, que nos puede y que engañar. nosotros vivimos en la Que mentira y que somos tontos, ¿no? Sí, Tontos ¿no? eran. Subestiman nuestra inteligencia. Y creen que no nos damos cuenta de su manera de gobernar y de que todos están coludidos y de que lo más importante son sus intereses particulares y no los del pueblo, la gente de México. Y que esto tiene un gran costo político también para ellos. Por lo pronto, están Vamos. cavando su tumba. A mí sería la menos preocupación. Vamos a permitir que termine Rafael. Sí, claro. Rosita. A mí la preocupación realmente Luego, es Jorge. eso, es decir, luego también dicen, bueno, buenos y malos empresarios. Entonces, ¿para qué tenemos el gobierno? Para que frene a los malos empresarios, ¿no? Pero que primero demuestren que son malos empresarios, no al que le pongan piedras en camino cuando llega con la intención de resolver las cosas, ¿no? ¿Sí? O sea, como que estamos en el concepto de primero me cumple 50.000 reglas de las cuales sé que 48.000 son incumplibles, ¿no? ¿Sí? Y te guardo esas así por abajo del agua para que en el momento las saquen. Exacto. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo creo que no se vale. O sea,
Si realmente es una persona, la que sea como se llame, que tiene intención de invertir, demos la oportunidad plenamente, ¿no? Porque además va a ser una manera también de rescatar esas 6,000 fuentes de trabajo, ¿sí? Y entonces el problema cada vez va a ser menor. O sea, no, es un problema que es como decir, el elefante se come a mordidas, no es un solo bocado, ¿no? Entonces, vamos que las cosas vayan caminando correctamente, vamos resolviendo paso. Gracias, Rafael Túnez, hacia su causa de diversas partes del territorio. Les agradecemos a los millones de ciudadanos de todo el planeta Tierra que en este momento nos están viendo. Se suman vivo y los trabajadores de la Compañía Mexicana de Bosques, en voz de ellos mismos. Gracias, Rafael, ¿verdad? Sí. Y a continuación nos está pidiendo intervención don Jorge Gómez Leiva. Bien, un poquito continuando con lo que Rafael decía, de ese doble mensaje. Yo creo que esos dobles mensajes los podemos ver no en este sexenio, sino ya desde el sexenio anterior. Y como que han agarrado a la Secretaría de Comunicaciones, en cierto modo, para reventar empresas. Si nos acordamos un poco lo que pasó hace unos años, antes de que saliera el presidente Fox, se encargaron de reventar a CNN y Canal 40 y le regalaron a Televisión Azteca la señal, siendo que internacionalmente están usurpando, pero pues ahí siguen. Vamos a seguir defendiendo lo que no es bueno. ¿Qué mensaje nos están mandando? Aquí se hace lo que nosotros decimos. Sí. Ahora con Mexicana, ¿qué es lo que están demostrando? Vamos a dejar que la otra línea grande de México, por llamarla así, porque hay otras dos más pequeñas, o 3 o 4, siga saliendo. Pero hay que irnos años para atrás, cuando Mexicana de Aviación mantenía a la que ahora está volando. Así es. Entonces, si hacemos un análisis completo, yo creo que el primer punto que debe pensar el presidente de los empleos, así nos lo puso, es que nos presumen que hay 10,000 nuevos empleos, pero se están perdiendo 200,000. Exacto. Entonces, que hagan el balance, que nos digan, se crearon tantos, se perdieron tantos, pues tenemos un déficit de tanto. Por supuesto. Entonces, el gobierno insiste en querernos dar a tole con el dedo, pero desde hace muchos años dejamos de ser, como nos consideran, unos tarados, porque así nos veían. Sí. O sea, lo que decía el gobierno es lo que se hace. Actualmente estamos mejor informados, hay libertad de expresión, aunque de repente entre comillas, ¿sí? Esa libertad de expresión nos ha permitido tener información, ¿sí?, exacta de lo que está pasando. También nos ha permitido ver cómo se manejan los diferentes gobiernos, federal, estatal, podemos hablar del gobierno del Distrito Federal, locales, donde llega algunos movimientos obreros o algunos acarreados y cierran Bucareli y pueden estar ahí meses y hacen fiestas y bailan, o cierran Reforma, juegan fútbol, ¿sí? Pero nada más cierran unas horas el cruce de Xola y Eje Central, y entonces llegan los granaderos a negociar, como fue lo que sucedió con Fuego Perfecto, que conoce más de 40 años y que considero como una persona intachable. Entonces, para mí es la empresa objetivo de tronar del gobierno en ese sexenio. Claro. Cerradas todas las puertas, como se las cerraron en el anterior a CNI, ahora es Mexicana, y pues si seguimos con el mismo tipo de gobierno, llamémosle el partido que sea, pero la misma política de gobierno, donde ven cuánto me toca, cuántos para mis cuates, cuántos para los de acá, y se les olvida que somos una nación, ¿no? Sí. El día, como decía Jorge Cravio, el día que realmente haya
más que un gobierno de coalición, no me gusta a mí mucho el concepto, pero que tengamos unos diputados, unos senadores, que antes de ver por su partido, vean por el país, ese día, nuestro país va a ser otro. Mientras tanto, trabajadores, pues, y él apoya siempre y está siempre abogando las causas, es abogado de las causas justas. Y sí, como mexicano me preocupo de que no sabemos defender nuestros derechos, no conocemos la Constitución, no sea un gobierno panista o sea un gobierno perredista, porque aquí en la Ciudad de México también hay muchas injusticias. Simplemente vemos los trabajadores de la limpieza del metro, los que asean las calles, los que mandan ahí a barrer las avenidas y a castigar. Vemos que el metro está en unas condiciones pésimas de suciedad. Las calles son un basurero también. El alumbrado público no se diga. Entonces sean delegaciones que rige el PRD o el gobierno federal panista, que nada más ve por sus guardias y nada más ve por los empresarios, lo único que habla es de religión y de negocios. Es lo único que saben hablar los panistas. Y tienen doble moral, son unos hipócritas. Es cierto. ¿Sí? Porque se dan golpes de pecho muy católicos, pero tienen prácticas muy siniestras, muy negras y muy feas. Son hipócritas. Los periodistas, lamentablemente no sé si aquí haya alguien y les voy a caer muy mal. Pero pues también, ¿en cuántos años de gobierno del Distrito Federal han abandonado la ciudad? Han permitido el ambulantaje, que se cuelguen de diablitos, o sea, ellos están ya al filo así como que de no la paguen ley. impuestos. Ahí el gobierno del DF debe de cuidar también la Constitución, porque está permitiendo que haya mucha piratería por la necesidad de trabajar, porque todos necesitamos ingresos, ¿no? Se entiende, pero por otra no está cuidando que se maneje la producción, porque evade los trabajos formales. Hasta en la misma Secretaría son unas oficinas de gobierno, ellos no respetan los derechos y hay acoso hacia las mujeres. O sea, ¿cuál es el respeto? ¿Cuál es la democracia? No hay ninguna. Entonces, sea un partido, sea otro, son hipócritas. Yo creo que como decía hace rato, lo que hace falta es la organización ciudadana, es lo que necesitamos como ciudadanos. Yo le iba a preguntar y él ya se fue, ¿qué está haciendo el PRI? ¿O qué estamos haciendo cada uno de nosotros para poder organizarnos civilmente y defender y hacer valer la Constitución? Es lo que yo pregunto. Y estoy muy de acuerdo en eso, porque sí necesitamos que los ciudadanos le exijamos cuentas a los gobernantes y que hagamos valer nuestros derechos, pero también cumplamos nuestras obligaciones. Porque no nada más ir a mentar mamás al Zócalo, cerrar calles y gritar y que eres traidor y que X o Z de diferentes corrientes del partido, ¿no? De los amarillos, sino nosotros mismos como individuales, como seres humanos, dar lo mejor de nosotros mismos, prepararnos, superarnos. Y entonces sobre esa base decir, bueno, yo estoy cumpliendo como ciudadana, yo me estoy preparando, yo conozco mis derechos, me sé la Constitución, yo estoy haciendo esto por mi colonia, por mi comunidad, por X causa. Entonces, ¿tú qué estás haciendo, gobierno? Y con eso, con la frente en alto, podemos, porque nosotros mismos estamos cumpliendo, exigiendo derechos, pero cumpliendo obligaciones. Si no, ¿con qué cara podemos decir? Como decía este señor, pues se va a ver el fútbol todas las tardes y la comedia y mi marido y la casa y no tenemos tiempo de nada, entonces no tenemos derecho a reclamar nada porque no estamos participando ni estamos siendo empáticos con las causas de todos los mexicanos, porque si no hacemos nada, pues yo creo que el país se hunde y en ese barco vamos todos. Entonces yo creo que es nuestra preparación, nuestras ganas y reclamarles y cuestionar a los gobiernos, azules, tricolores, amarillo, color, pero y ellos están bajo la tierra, los grandes Pancho Villa, Zapata. A ver, la tierra sigue igual, el campesino, la tierra abandonada, los campos ahí, nada más sembrando drogas, ¿no? Según dicen. El campesino, pobrecito, migrante. ¿Y dónde está entonces, pobrecita, dónde está la lucha de Zapata? Y Pancho Villa, que a pesar de que no sabía leer y escribir, él decía, el pueblo tiene que estar alimentado y estudiado. Y él, cuando estuvo en Chihuahua gobernando, cómo se preocupó de que los niños estuvieran bien desayunados primero, porque él fue el que instituyó los desayunos escolares, que después adornó el DIF y que quién sabe qué es otra cosa. Pero él decía, mis niños tienen que estar estudiados, alimentados y después a estudiar. Y vamos a aprender, y mis niños voy a traer maestros gringos para que aprendan las mañas de los güeros, de los gringos, para aplicarlas aquí a producir en el país.
¿Y dónde están los ideales de esos grandes? Ahorita llegan al poder y se olvidan. Yo veo un diputado de la colonia, se desapareció de la colonia, ya no está ahí, ya no da la cara. ¿A dónde vas a tocar y nunca está en la casa? Entonces ya llegaste al poder. Y tienen sus casas de gestión social y nunca están. Sí, nunca están. Ya se sabía, ¿no? Exactamente. Nada más ponen ahí el anuncio. Exactamente. Más se busca nada. Exactamente. Sí, pero en época de campaña, ¿cómo van y se retratan? Como el Fox, ¿no? Con los niños, hay su desayunito, sus tamales, y jamás se volvió a acordar de los pobres niños de la calle. ¿No? Y van y los azules ahorita hay con las mujeres, así hacen su cara de asco. Se retratan con las mujeres porque traen vestido azul, nada más para salir en la foto, ¿no? Igual, yo creo que como ciudadanos, si no nos ponemos nosotros las pilas, los políticos van a hundir más y más al país. Y no debemos permitirlo. Y nosotros somos los que lo permitimos. Así es. No lo debemos de permitir. Nosotros vamos a defender esto es lo principal para sacar al país adelante. Yo creo en eso. Por eso me adherí con Román, porque creo en eso, en este librito. Exactamente. Lo creo, pero al derecho y al revés y hacerlo valer, ¿no? Desde nuestra individualidad. Pues nada más darles las gracias a todos y insistir en que sigamos en pie de lucha. Muchas gracias. Por defender la Constitución. Bien. Gracias. ¿Algún otro comentario en el foro sobre los trabajadores de Mexicana de Aviación? No. Bien, entonces voy a dar lectura después de, claro que sí. Terminar con invitar por favor a todos, a todo el país, a los mexicanos y a los que no son mexicanos, que se unan a nuestra causa, que nos apoyen de diferentes formas, incluso hasta con una oración para que Mexicana levante el vuelo nuevamente. Nosotros tenemos fe, la esperanza muere al último, así que seguimos luchando a que Mexicana y hasta ver un avión de Mexicana en el aire. Seguiremos con todas las ganas, la fuerza, no vamos a abandonar la lucha, así que invitamos por favor a todos a que nos apoyen y de alguna manera sigan con nuestra causa, no nos pierdan de vista, no nos olviden, apóyennos por favor. En ese sentido, Marcela, gracias, qué bueno que nos recordaste. El próximo miércoles, organizaciones sociales y ciudadanas dentro de la Alianza Nacional de Organizaciones, desde luego con la participación de todos los trabajadores de Mexicana de Aviación y ciudadanos que deseen hacerlo, presentaremos la petición, reclamación o demanda, como la queramos ver, ante el Ejecutivo Federal para que dé cumplimiento a lo siguiente. Dice la Constitución, corresponde al Estado. Aquí entenderíamos Estado como al gobierno federal, ¿estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. La rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y al empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. ¿Más claro? Ni. ¿Necesita algún comentario esta disposición o este ordenamiento constitucional? ¿Necesita una aclaración o algún agregado? Este postulado constitucional se lo recordamos a todas las entidades, a todos los organismos, a todos los que estén involucrados o sean responsables de la situación desafortunada, muy lamentable y censurable en que se encuentran más de 8,000 trabajadores activos y jubilados de la Compañía Mexicana de Aviación desde hace más de 12 meses
y sus familiares, que en total, como nos lo decía nuevamente en este programa de televisión internacional, el día de hoy, Marcela Nieto del Collado, son más de 200,000 personas, ¿verdad? Sí. Bien. De empleos Indirectos. Y de empleos indirectos. Entonces, afectados, ¿cuántos son con sus familias? 8.500 más las familias. 200,000, 8,000 más las familias y 200,000 empleos indirectos. 200,000 empleos indirectos. Entonces, estamos hablando de unos 2 millones de afectados. Sí, 2 millones de afectados que son la familia. Las familias. Y un país que le desaparecen su competencia para poder accesar a boletos con costos bajos. Además. Y con calidad excelente en el servicio. Toda serie de repercusiones y consecuencias, claro, daños de y todo perjuicios. tipo. Un personal altamente capacitado de mantenimiento que está certificado para dar mantenimiento a empresas extranjeras a nivel mundial. Unos pilotos con unos adiestramientos excelentes. Que fíjate, a los pilotos extranjeros que vienen a México les pagan un extra por la peligrosidad que geográficamente el aeropuerto implica el aeropuerto. Entonces imagínate qué capacidad tienen los pilotos. Pues vean ustedes, queridos televidentes de todo el planeta Tierra, la magnitud de los daños y perjuicios que se está ocasionando a los trabajadores al país, y al país, a México y al mundo, ¿no? Estamos con ustedes. Gracias, exactamente, gracias. Compañera Francisca, si gusta, por favor, hacer la intervención. Gracias, Raúl de Xochimilco, gran dirigente de Xochimilco de organizaciones sociales. Ya está aquí Diana también. Le permitimos prolongar un poco el foro de los trabajadores de Mexicana de Aviación para escuchar a Diana. ¿De dónde vienes ahorita, Diana? De Cuernavaca. De Cuernavaca, bienvenida, ¿verdad? ¿Qué comentario nos puedes decir sobre la lucha y la problemática que tienen ustedes en este momento y que ya estamos instrumentando la defensa constitucional de ustedes? Pues eso me parece una noticia excelente. Hace unos 15 meses o un poco más de estar en una lucha no solamente económica, sino emocional, de ética, de valores. Y bueno, yo quisiera pedirle a las autoridades que tomen su papel de estar al servicio del pueblo, de hacer su trabajo con la ética que tienen que hacer, porque las hemos visto en un camino diferente a la integridad de una autoridad. Y a mí me gustaría que retomaran esos valores pues nacionales. Eso es todo por mi parte. Bueno, pues el miércoles ya lo estamos haciendo, ahora lo vamos a hacer de manera formal. Formal y constitucionalista. Muy bien. ¿Qué te parece, Juanito? Muy bien, me parece muy bien. Porque la petición la vienen ustedes haciendo la reclamación e inconformidad desde hace más de 12 meses. Favor, sí. Pero ahora organizaciones sociales, ciudadanos, dirigentes muy importantes como Rafael Acosta Ángeles, Juanito, Óscar Escárcega y muchos más que no están aquí presentes, pero que van a firmar su apoyo, lo vamos a hacer de manera constitucional. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Inclusive con juicios de amparo. Excelente. Muy bien ese apoyo que se está dando a las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Sí. Y si nos vas a acompañar el miércoles, sería a las 12. ¿A las 12 en qué parte? En la puerta principal del Palacio Nacional. Perfecto. Juanito. Ahí salimos un ratito con ustedes. ¿Se comprometen ustedes a avisarles a... Sí, claro, Sí, desde claro, hoy claro, vamos sí, a avisar que ¿no? vamos a ir. Avísenles que el lunes aquí de 12 a 3 de la tarde. De 12 a 3 de la tarde. Incluyendo el programa de televisión, vamos a Perfecto. estar recibiendo las firmas. Perfecto, Muy que bien. vengan a Sí, nos firmarlo, pueden sí, ayudar. claro, Sí, claro, claro, vamos sí, a convocar. Y en el plantón que está. También allá, Ahí o sea, hemos que estado podemos también en el estar, plantón. muchas gracias, sí, pues ya saben, por favor compañeros, vengan a apoyar, sus firmas son muy importantes, vengan y apóyennos, porque si no hacemos algo, nadie nos va a ayudar, así que empecemos por nosotros mismos. Esto es muy importante que quede claro para sus sindicatos, para sus dirigentes sindicales, que no estamos obstruyendo ni compitiendo con la lucha que ellos Violentándolos, coadyuvando, soportando un grano de arena ciudadano y social, de Es personajes totalmente. como Juanito. Sí, Que ya lo dijo públicamente en varios medios de comunicación, lo dijo, y
Cristian. Sí, lo dije con Nino Canón y lo dije en todas las entrevistas. Yo los apoyo, mi lucha es a favor de ustedes también y de toda aquella gente que no tiene empleo y aquella gente marginada. Sí. Estamos con ustedes. Muchas gracias. Digo, si alguien nos critica o nos ataca por eso, pues que nos... Pues yo disculpen, creo que pero como de ciudadano manera y desde que constitucionalista. nacemos en México tenemos derechos Y hasta constitucionales obligaciones, oye, con obligaciones, pero también garantías individuales. Y yo creo que también el hecho de expresarnos, siendo de donde sea, es un derecho constitucional que estoy ejerciendo para decir lo que pienso, lo que opino. A mí Eso es, perfecto. De esta manera, querido auditorio, culminamos esta parte del programa del día de hoy sobre el foro de los derechos de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación. Ya estamos a punto de culminar este programa de televisión del día de hoy, agradeciéndole a los millones de ciudadanos que nos están viendo de todo el planeta en este momento, en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas de los dirigentes nacionales y regionales y hasta universales. ¿Algún otro comentario de Mexicanas de Aviación? Martina, adelante. Pues aquí nada más para manifestarles mi solidaridad con ustedes. Gracias. Líder de Corona, ¿verdad? De Álvaro Obregón. De Álvaro Obregón. Muy bien, muchas gracias, perfecto. Y pues hablando de justicia, señor presidente, ¿por qué dice que es el presidente del empleo si mis hijos no tienen trabajo? Tengo 2 hijos con licenciatura, tengo a mi esposo liquidado de un banco de Santander y tengo un negocio del cual tratamos de subsistir y me ponen a un lado un Oxxo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Esas son injusticias que no debemos tolerar. Estoy de Entonces, acuerdo. no es justo que los funcionarios se pongan a doble disco de mentira, a decir que están hipócritas, cumpliendo, ¿sí? Que autoricen licencias que no deben ser. Es el 30. Pues es cuando Y ahora con la reforma, garantías individuales, de los derechos humanos, sus garantías. Hubo una ampliación de la defensa, incluyendo a los derechos laborales ya concebidos ahora, o contemplados como derechos humanos. Por eso creemos que allí está una aportación a la lucha que sus dirigentes sindicales y ustedes vienen haciendo, para que ellos no se vayan a encelar. No. Todo nuestro apoyo a nuestros dirigentes sindicales, porque necesitan también de nuestro apoyo ellos, porque si no, no vamos a salir adelante. Pero que no se vayan a encelar, porque organizaciones sociales y ciudadanos y personajes como Juanito sumamos. Qué bueno, es lo que necesitamos. No, al contrario. Mis Mis respetos a mi secretario general y a los secretarios generales, porque necesitan también de nuestro apoyo y nosotros respetamos a las asociaciones sindicales, porque gracias a ellos, ya que a ser una sindicalista se nos respetan nuestros derechos laborales, porque los contratos colectivos dependen de los sindicatos. Tenemos aquí a don Oscar. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Tardes ya. Soy trabajador universitario, obviamente de la UNAM. Seguramente muchos de mis compañeros les van a apoyar en esta lucha, que es merecida en su totalidad. Seguramente hay una estrategia de justa la causa. Justa, por supuesto. Y creo que una de las situaciones que están prevaleciendo es una mecánica de cansarnos. Sí, exacto. No nos vamos a cansar. No. Pero creo que con ese ímpetu que tienen, van a seguir adelante. Los felicito. Muchas gracias. Este foro de los derechos de los trabajadores, específica y particularmente de los de Mexicana de Aviación y su problemática, será permanente, como el proceso constitucional que estamos ya implementando por todo un grupo inmenso de constitucionalistas, de amparistas, de penalistas y de organizaciones sociales y ciudadanas que participan en la Alianza Nacional de Organizaciones, en el Consejo
Nacional de Organizaciones que preside don Roberto Villaseñor Aceves, que por cierto les transmite un saludo. Si conocen a Roberto Villaseñor Aceves, les transmite un saludo. Gracias. Y también la solidaridad y apoyo total del Consejo Nacional de Organizaciones, conjuntamente con don Carlos Alberto Rojas Martínez. Y ahora manifestado con ya la participación formal y de lleno de personajes como don Rafael Acosta Ángeles. Juanito, gracias Juanito por estar aquí. No, gracias a ustedes y cuento con el apoyo y Gracias, todo mi Juanito. equipo estará con ustedes. Muchas gracias. Estamos apoyando en esta causa, en esta lucha que Seguimos ahorita siempre. lo requieren ustedes. Claro, claro. Y eso no es posible que siempre los políticos tengan que comer, que tragar y el pueblo de México esté muriendo. Totalmente. Desempleado. Sí, sí. Estaré en su lucha con ustedes día y noche. Gracias. Gracias Juanito. Por eso nos llega la invitación o el recordatorio de la invitación para el próximo miércoles a las... Bueno, hay dos eventos, ¿eh? Uno a las 9 de la mañana en la Cámara de Diputados con el Consejo Nacional de Agrupaciones Políticas Nacionales, el CONAP, que hace rato Gonzalo Bringas hizo la invitación correspondiente. Ahí que nos digan unos 2 o 3 compañeros que vayan a claro, por supuesto. Y de ahí, pues iríamos a presentar las demandas a Palacio Nacional. Estamos de acuerdo que sea el miércoles. Lo hemos cambiado 2 ocasiones por cuestiones de logística y estratégicas. ¿No? Está bien. Estamos de acuerdo, si es necesario que este miércoles se cambie, también lo cambiamos. Sí, claro. Porque primero está el interés de ustedes. Muchas gracias. su organización. Y de veras que esto nos hace sentir con más esperanza para seguir y la lucha, porque unidos la una es la fuerza. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Bien, el próximo lunes aquí están todos convocados e invitados al programa que es de 2 a 3 de la tarde. Perfecto. Pues si gustan llegar desde la 1 para las firmas Sí. de las demandas, ¿verdad? Son bienvenidos. Vamos a invitar. Perfecto. Pasamos al otro punto sobre...